Fíjate mi gente, el día de hoy empezamos nuestro recorrido por San Miguel del Padrón y estamos hoy en el barrio obrero. El barrio obrero es un reparto ubicado en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Este fue creado durante la década de los 50 y principios de los 60, aunque hay ciertas edificaciones que fueron creadas un poquitico antes, en el año 48. Todo este proyecto formó parte del Plan Social de Obras Públicas del gobernador Ramón Grau San Martín, y su objetivo era construir edificios multifamiliares de poca altura y algunas casas para albergar a trabajadores industriales, en su mayoría de otras provincias que tenían pocos ingresos. Por eso es que se le puso el nombre de barrio obrero. Miren, una cosa que cambió hace poco, creo que cuando la COVID o algo así, ¿no? O hace muy poco. Hace menos de un año. Ajá, hace menos de un año. Aquí había un ditú. Para los que no saben lo que es un ditú, yo si acaso les dejaré una foto o les voy a explicar ahora. Es como una pequeña tiendecita, bueno, ya ven la marca, era así de ese tamaño. Pero en esas cuatro, como un kiosquito, en ese kiosquito, antiguamente se vendían pollo. A ver, la especialidad de la marca Ditú era vender pollo, ya sea frito, croqueta o albóndigas de pollo, todo eso. Choricito de pollo. Choricito también. Que después ya todo eso se desapareció y se quedaron las tiendecitas estas como para vender bebidas alcohólicas o bebidas normales, refrescos, helado, chuchería, todo dulce, de todo ese tipo de cosas. Y de hecho yo recuerdo cuando era niña, que yo me pasaba días aquí con mi abuela, siempre veníamos aquí a comprar cositas. O sea, era la tienda típica, tú querías comprar lo que sea y tú venías aquí y ya eso ya no está. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? Microsorbide, la pastilla de mi mamá tengo el corazón. No hay. ¿Así hay? Sí hay, y ya yo la compré y queda. No joda. Claro. Mira, casualidad. Tenemos suerte. Eso que tenemos aquí, esa puerta de ahí, es la bodega de este edificio, o bueno, de varios edificios. De todo esto aquí, no, pero para allá no había otro. O sea, para allá antes había uno. Pero ya todo es... Bueno, ahora todo es aquí. De hecho, esa es la bodega donde compra mi abuela, donde tenemos que comprarle las cosas a mi abuela, que ella vive con nosotros en otro lado, pero bueno, su casa es aquí. Y bueno, no voy a entrar porque no tenemos relación ahí y no siempre, normalmente no te dejan grabar estas cosas. Yo por mi casa la grabé porque hay confianza. Pero bueno, les puedo decir, desde afuera mira cómo se ve. Les puedo explicar desde aquí que adentro eso está lleno de humedad, tanto que está a caerse el techo ese, yo no sé, la verdad. O sea, hay muchísima humedad, aquí no se puede apreciar muy bien, pero bueno, no voy a entrar porque no quiero buscarme problemas, pero para que sepan que esa puerta ahí es la bodega, donde se compran los alimentos. Bueno, y las cosas básicas para vivir. Ajá, la famosa canasta básica. Y esta tienda que está aquí, esa es la tienda ya, bueno, que ahora mismo pueden ver. Me voy a acercar un poquito más para que lo vean. Ahora mismo aquí no hay absolutamente nada, pero antiguamente aquí había de todo, champú, bueno, productos de aseo, productos de comida, productos de lo que sea, ahí había de todo. Actualmente esto está funcionando como una tienda de moneda nacional donde las personas compran el pollo y bueno, todos estos productos que se dan ahora normados, que es como que compras en la tienda, pero al final también es regulado, o sea, normado por la libreta de abastecimiento. Y bueno, compras aceite, compras aseo y compras la proteína que haya, que siempre es pollo o picadillo o mira salchicha. Y ahora mismo estaba mi madre hablando con el dependiente para saber cuándo a mi abuela le toca comprar. Yo lo conozco y me falta por coger el pollo y
que el aceite. Que ya el aceite está ahí, que mañana venga a comprarlo, pero lo van a despachar mañana. Ah, bueno, para eso está ahora esa tienda, pero antiguamente ahí vendían de todo. Esa era como la tienda donde todo el mundo aquí Era una compraba tienda cuando de todo. Cuando estaba el CUC. una Exacto, tienda cuando de estaba el todo. CUC, la moneda CUC aquí en Cuba, que era como el dólar cubano, vamos a decirlo así, había de todo. En ese pedacito había de todo, pero ya no hay nada. Miren, aquí también había un mercadito, este sí ya lo quitaron. Igual, los No. quitaron juntos los dos. Juntos, ¿no? Sí, Yo lo que creo no, antes. no estaban despachando, pero los derrumbaron los dos. Ah, bueno, aquí había un mercadito donde antes vendían espaguetis, ¿qué más? Arroz, Chícharo, arroz, chícharo, azúcar. o sea, legumbres, cosas, azúcar. pero, De mercado. Sí, era un mercado. Ajá, aquí en este pedacito aquí. Ajá. Todas estas edificaciones fueron creadas con materiales modernos y resistentes para garantizar su durabilidad. Y es una realidad porque miren los años que han pasado y unos están mejores que otros, pero todos los edificios están en pie, al igual que las casas. También hay que tener en cuenta que en los años 80 se llevó a cabo una renovación urbana con la cual se demolieron muchísimas casas antiguas, pequeños negocios, todo para construir nuevos edificios. Miren, este aquí es el Parque de la Herradura, que se llama así porque, como pueden ver, tiene forma de herradura. Bueno, yo ojalá pudiera hacer una vista panorámica desde arriba, ¿no? Pero bueno, una vista aérea. Pero como pueden ver así, es como una herradura. Y aquí, por toda esta parte aquí así, habían bancos para que la gente se sentara. En ambos lados, de aquí y de allá. Pero ya eso no existe. Los han puesto, la gente se lo lleva, los ponen, se los vuelven a llevar. Es una locura. De hecho, miren, aquí está la marca. Aquí se llevan los bancos para cogerlos, como casi siempre son de mármol o algo así, los cogen para hacer mesetas en sus casas y tal. Mira. Sí, allá. Y todo esto aquí, que ahora mismo no está cerrado y no sé qué es lo que venden ya aquí, pero... Eso es como un agrito. Ajá, era como un agrito. A ver, aquí era como carnicería, yo me acuerdo. Y aquí vendían especias y cosas de esas. Aquí la carnicería. Ah, era aquí la carnicería. Bueno, y había guarapo también. Que me acuerdo mucho cuando mi prima Lini y yo estábamos aquí, nos pasábamos días con mi abuela. Siempre bajábamos aquí, nos sentábamos en el banquito y cogíamos y tomábamos guarapo. De hecho, en este parque una vez se grabó una novela que se llama Hola Habana, que hicieron hasta como un kiosquito, que eso lo quitaron después, ¿no? Pero bueno, fue para la novela. No me acuerdo en qué parte de aquí del parque, pero todo este parque salió mucho en esa novela. Y allá es el edificio de mi abuela, que ella también salió en un capítulo de la novela. En este parque solía haber una actividad cultural bastante frecuente hace unos años atrás. Muchos artistas han realizado conciertos en este lugar, como por ejemplo la orquesta cubana Los Bambán, pero como pueden ver ya no se hace nada. Y es que es una realidad que la cultura en Cuba también está pasando una época difícil. Miren, estas casitas aquí a mí me encantan. De hecho, esto es un lugar súper tranquilo, siempre hay como mucho silencio. Y esto aquí, todas estas casitas, es que son muy bonitas. Son así pequeñitas con sus jardines. Son las casitas que me gustan a mí, la verdad. O sea, este estilo. De hecho, miren esa qué bonita, colorida. Ay, eso es normal aquí en Cuba. Todas las casas tienen un color distinto, pero bueno. Estas en particular se han mantenido bastante bien. Esto de aquí es una iglesia. Bueno, todavía es una iglesia, ¿no? Sí. Bueno, porque muchos de los que estaban ahí ya se han ido del país. Imagínense, todo el mundo se ha ido del país. Pero bueno, quedan personas. Y de hecho era la iglesia donde venía mi abuela. Aquí... Mi abuela es cristiana. Sí, mi abuela es cristiana. Esto es una iglesia pentecostal. Pentecostal. Ya, es pentecostal. Y bueno, aquí era donde venía mi abuela. De hecho, yo vine con ella una vez y como que aceptamos a Cristo y todo eso. Yo me acuerdo cuando era más pequeña. Ahora mismo me acaba de llamar mi abuela. Mi abuela tiene 92 años. O sea, ustedes vean lo clara que ella está. Y como ella vivió aquí, bueno, siempre no, pero muchos años vivió aquí. Ella está súper emocionada porque ella ha vivido aquí de su barrio y tal, y ella estaba diciéndome, tienes que pasar por aquí y por allá y no sé qué, y entonces ahora me llama para decirme, ya pasaste por tal lugar, mira, ese lugar no es el barrio obrero, tienes que coger por otro lado, no sé qué, cualquier duda me llama. Y me da tremenda ternura porque yo sé que ella quisiera estar aquí así, grabando con nosotros, pero no puede. Esto que está aquí me dice mi mamá que era como un jardín infantil donde estaban los niños de preescolar. Ajá, preescolar. Claro, los niños de 5 años. Y ahora mismo, bueno, está abandonado. Sí, es como si ahí vive gente porque mira, la ventana está abierta y todo. Ahí tiene que vivir aquí. Pero bueno, eso era lo que era. Y
Y de hecho, allá al frente, eso que están viendo allá, les estaba diciendo, esto aquí es el círculo infantil o la guardería, como se le dice en otros países, de esto aquí, que aquí estuvo una prima mía que se llama Lina, también estuvo, ¿quién? Dos mi hermanos hermana tuyos. Aníbal y mi hermana Caria un día. Porque no aguantaron más. Cuando fuimos a buscarlo, estaban pegados así a la cerca, llorando los dos. Ah, bueno, pero pues este es el círculo infantil de todo este barrio aquí. Y se ve bastante bonito, de hecho, es súper distinto a los círculos, a como a la estructura convencional de los círculos aquí en Cuba. Está muy bien. Sí, fue creado muchísimo antes de la Unión Soviética y todo eso. Oh, cero. Entonces, tiene una estructura más bonita. Este aquí es el huerto de los niños del círculo. Miren qué bonito. Bueno, no tiene muchas cosas, pero es que hay cosas que están creciendo ya. Y miren el espantapájaros por allá. Déjame grabar así. De lo más cookie. Name a better duo. So why do we do this dance? Are we moving too slow? Cause you need reassurance. Don't conflate issues. Why you always jump to? Do I really want you? When you know that I do. You so scared of real love. Cause you've been abandoned with any mistake. They quick to run. And so you run. Jump the gun, but know that you got it. Even at your lowest, you got it. You know that you got it. Baby, take the moment, you got it. It's yours, it's yours, it's yours. My love, just rest assured. I'm yours, I'm yours. Tell me what you running for, cause you don't have to try. Miren, algo que descubrí investigando un poco sobre el barrio obrero, que no sé si es realmente cierto. Según la inteligencia artificial ChatGPT, yo le pregunté sobre el barrio obrero y tal, y me dijo que aquí en el barrio obrero, por los años 40, Celia Cruz vivió aquí en el barrio obrero. Porque hubo un tiempo en que su familia tenía problemas económicos y vinieron al barrio obrero buscando como una casa más barata, y vivieron en una casa de madera, casa que luego se derrumbó cuando hicieron todos los edificios y conformaron como tal el barrio obrero, ¿no? Pero es algo curioso, no estoy muy segura de que eso sea así. Según la inteligencia artificial, eso lo sacó de la fuente, o sea, la fuente de la que lo sacó fue de un libro que hizo la propia Celia Cruz junto con una escritora, no sé ahora el nombre, no recuerdo, hablando de su vida y de entrevistas y tal. Yo lo dejo en el aire, no lo aseguro porque de hecho nunca en mi vida lo había escuchado, pero eso dice la inteligencia artificial ChatGPT. Ahorita mismo nos encontramos con un amigo de mi mamá y nos dijo que esta casa que les estaba diciendo que era un jardín antiguamente, un jardín infantil, ya sí se lo dieron a una persona que trabaja en educación. O sea, ya hay una persona viviendo ahí y menos mal que no está abandonada. Ya sabía yo porque está muy arreglado. Eso, mira el perrito. Oye, cosa bella. Mira para allá, si sube una cocha mocha. ¿Cómo vas a saludar a mí? Ay, qué rico. Qué lindo. Esto que están viendo aquí solía ser, no estoy segura si todavía es, voy a averiguar. ¿Sí es? Bueno, dice mi mamá que sí es un asilo que se llama Bernata Tor. Y bueno, pueden ver en las condiciones en las que está. Por lo menos de aquí desde afuera se ve bastante deteriorado. Creo, eso es como un huerto, ¿no? Ah, mira, tienen un huertecito ahí. Y de aquí se pueden escuchar como bandejas y cosas que quizás es la cocina. Ajá, esa parte de allá debe ser como la cocina. Sí. De hecho, miren, eso ahí debe ser como el tanque del gas. Bueno, no sé cómo se llama eso, pero el balón, el contenedor, usted me entiende, la cosa del gas. Mi mamá era trabajadora social. Ella es retirada, una trabajadora social retirada. Y entonces la trabajadora social de aquí, de este asilo, ella es la amiga de ella. Y nosotros a veces veníamos. Y allá adentro ellos tenían un taller de costura, jugaban dominó, tenían un salón eso donde le hacían espectáculos, donde veían películas. Eso estaba muy bueno. No sé si todavía se mantenga, pero bueno, estoy hablando de hace unos cuantos años. Pero eso estaba muy bueno allá adentro. Sí. Además, médicos y enfermeras hay todo el tiempo.
Aquí no era donde podían estar como por el día y por la noche. Semi-internado también. Ya. Porque también había un grupo de abuelitos que eran semi-internados. O sea que lo que pasa es que los familiares no tenían quien los cuidara Durante el día. Ajá. Y entonces los traían por la mañana y los recogían como si un niño en la escuela. Exacto. Y los recogían por la tarde. Está súper bien porque en una casa Almorzaban, donde todo comían y todo, y Ajá. ya iban para la casa ya comidos y todo. En una casa donde todo el mundo trabaja y no hay tiempo para cuidar a un anciano que lleva tiempo, tal como si fuese un bebé, es complicado. Igual no sé si todavía eso se mantenga, pero bueno. Antiguamente sí. Esta es la casa, el edificio de mi abuela y de mi abuela y de mis primos. Y originalmente en este edificio quien vivió fue mi abuela, o sea, tu bisabuela, Ajá. que vivía exactamente en ese apartamento. En ese de ahí. Sí, en el apartamento 424. A los muchos años después que mi abuela se murió, mi hermano, que pues en paz descanse también está, mi hermano permutó el apartamento, porque mi hermano vivía con mi abuela, y él permutó para La Habana, tu tío Luis, permutó para La Habana, y entonces a los muchos años, mi mamá en el 95, 96, bueno, de hecho mi abuela falleció viviendo en mi casa de Barrio Obrero. Ajá. Y entonces mi mamá permutó en la casa de nosotros. Ajá. Por 2 apartamentos. Ella vino para aquí, para este, y el de Cristina, que se lo dio a mi hermana, que bueno, mi hermana se fue del país y eso se quedó el estado con él. Y el apartamento donde vive mi mamá es ese, que tiene la reja carmelita. Les voy a mostrar, el agua potable de aquí, de este edificio, es en esta pilita. Aquí todo el mundo viene y llena sus pomos, sus cosas para... Esta es el agua que se puede tomar porque es la que viene directo de la calle. Porque la otra es de los tanques que viene directo de una cisterna que probablemente no esté muy limpia. Pero esta se supone que está limpia. Que igual hay que verla. Aquí ningún agua está limpia. Pero tomar con más seguridad. Pero no vas a coger bichito. Es menos probable que cojas bichito con él. Justo en esta parada fue cuando hace ya muchos años, intentando montar en una guagua, me asaltaron, ¿no? Como que un hombre me intentó quitar el móvil que tenía en la mano y me jaló por el brazo hasta como por aquí. Y cuando ya todas las personas de la guagua, incluida mi mamá, se dieron cuenta que se iban a bajar, ya él no pudo y se mandó a correr, nadie lo pudo coger, pero no me pudo quitar. Que te conocía que estaba jugando contigo. Sí, ajá. La cosa fue tan rápida y yo ni siquiera, es que no hice ni un ruido. A mí me jaló el señor y yo me concentré tanto en apretar la mano para que no me quitaran el teléfono que yo ni hablé. Y las personas pensaban que era que estábamos jugando de mano, como que me conocía o algo, hasta mi mamá. Ya cuando se dan cuenta, entonces empiezan a bajarse. Pero le estoy diciendo que en eso pasó como un minuto. Sí, mamá le dio golpe en la mano, suéltala, qué sé yo, pero pasó tremendo susto. Desde ese día, bueno, yo ando grabando siempre con mi madre, es porque yo soy paranoica. Yo no puedo estar sola con el teléfono en la mano en la calle y estar bien. Me siento mal, siento que alguien va a venir y me va a robar el teléfono. Y desde ese día, que gracias a Dios no me lo pudieron quitar ni me hicieron daño, tampoco él no estaba como preparado para hacerme daño como tal físico, gracias a Dios, pero ya aprendí la lección. Me acuerdo que fue un 31 de diciembre, para que ustedes vean que aquí en Cuba... venimos a la wifi. Sí, ajá. Fue al principio de los parques wifi aquí en Cuba, cuando el internet aquí en Cuba, así para todo el mundo, que a las personas uno no sabe y uno donde único podías conectarte en los parques wifi y todo el mundo iba para allá con sus teléfonos, los tablets, no sé qué, y empezaron a saltar mucho. Y los dejo ya porque ya se nos va la guagua. Así que les mando un besito muy grande, recuerden suscribirse y todo lo demás que se dice, así que no tengo que tomar la guagua. Chao.